En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos el siguiente pasaje. Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Se levantó, se puso en camino, y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía, e intendente del tesoro, que había ido a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? He querido comenzar este encuentro sobre el domingo de la palabra de Dios con este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque creo que nos expresa muy bien una experiencia que es bastante común. Encontramos una persona que va leyendo el libro del profeta Isaías, probablemente porque es una persona piadosa, con deseos de encontrarse con la palabra de Dios. Nos decía el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles que es un extranjero, pero que ha ido a Jerusalén para adorar. Es una persona que tiene capacidad para leer, tiene capacidad para conocer las palabras, las frases, un texto, pero sin embargo no lo entiende. Necesita alguien que se lo explique. Esto nos sucede muchas veces en nuestro acercamiento a la palabra de Dios. Y cuando nos encontramos igual que este personaje, con la dificultad de que no entendemos lo que estamos leyendo, la reacción puede ser de encontrarnos decepcionados o pensar que es algo difícil o que es una realidad que está destinada a otras personas que no somos nosotros, y al final terminamos abandonando y dejando este acercamiento a la palabra de Dios. Y sin embargo, es muy importante que nosotros, los creyentes, cada día conozcamos más la palabra de Dios. Para ello necesitamos una serie de actitudes que son, digamos, firmes, serias, profundas. Muchas veces hemos escuchado esto decir: la palabra de Dios es estupenda. Mira, yo abro la Biblia, pum, y pase la página que pase, encuentro que está diciéndome algo. Eso no es una lectura profunda y con deseos de entender la palabra de Dios, hecha así porque sí, ¿no? O podemos encontrarnos que dicen: no, yo voy a empezar a leer la Biblia porque tengo muchas ganas de conocerla y tal. Voy a empezar desde el principio. Cuando hemos pasado el libro del Génesis, a lo mejor el libro del Éxodo, que es el segundo, ya nos aburrimos y tiramos la toalla. ¿Por qué? Pues porque encontramos muchas realidades que nos son ajenas. La Biblia es una gran biblioteca. Son muchas obras elaboradas en diversas épocas y evidentemente con referencias y reflejando las situaciones más variopintas de tipo religioso, cultural, histórico, político, que para nosotros nos resultan muy lejanas. ¿Qué es lo que nos sucede? Que se puede convertir, o tenemos la impresión de que es una realidad extraña y que no nos dice nada. Y sin embargo, esto no es así. Tendríamos que recordar lo que la Iglesia los dice a todos sobre la palabra de Dios, muy especialmente en el Concilio Vaticano II, en el documento, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, dedicada a la revelación de Dios, es decir, al deseo que Dios tiene de manifestarse a nosotros, a los hombres. Y nos dice el Concilio Vaticano II que Dios quiere revelarse, que Dios quiere manifestarse como un amigo, como aquel que quiere entablar una relación con nosotros, pero que no es de cualquier tipo, sino que es una relación de amistad. En el fondo, el Concilio Vaticano II está recogiendo una idea que ya hace muchos
muchos siglos antes, había expresado San Agustín. San Agustín, que fue un gran conocedor de la palabra de Dios, decía que teníamos que acercarnos a ella pues como el que desea encontrarse con un amigo. Él ponía también una imagen que creo que es bastante ilustrativa. Decía, acércate a la palabra de Dios como aquel que va a recibir la carta de una persona a la que tiene mucho afecto, que va a recibir las noticias de una persona a la que ama, que va a encontrarse con algo que para él va a ser bueno y enriquecedor. Pues como cuando recibimos la carta de un amigo que está intentando salvar la distancia en el tiempo y en el espacio. Pues así tiene que ser nuestra primera actitud hacia la palabra de Dios. De hecho, en el último gran documento sobre la palabra de Dios, que fue la exhortación apostólica Verbum Domini del Papa Emérito Benedicto XVI, ese documento tiene una característica que es muy curiosa. Comienza y termina hablando de la alegría de encontrarnos con el Señor. Es curioso que esta exhortación apostólica comience así, y hablando de una alegría que no es la del jijijaja, una alegría insulsa, sino la verdadera alegría que viene del encuentro con Dios, con su palabra. Una alegría que es un don inefable, un don que nada ni nadie nos puede dar. Y decía el Papa Emérito que se pueden organizar fiestas, pero no la alegría. La alegría de encontrarnos con la palabra de Dios es cuando somos conscientes de que solamente es en la persona de Jesucristo en quien encontramos las palabras de vida eterna. Porque nos lo recordaba también San Jerónimo, que fue uno de los grandes traductores de la Biblia, de la palabra de Dios, precisamente ¿para qué? Para acercarla a las personas. San Jerónimo, en el siglo IV y V, es aquel que traduce la Biblia al latín, que era la lengua que hablaba la gente, el vulgo, el pueblo, porque él estaba convencido de que desconocer las Sagradas Escrituras era desconocer a Jesucristo. Y nosotros que creemos en Él, sabemos que la centralidad del Señor en nuestras vidas es esencial. Y esa centralidad la iremos consiguiendo en la medida también en que lo vayamos conociendo más. Y al Señor lo conocemos siempre, cada vez más, a través de su palabra. Por eso es absolutamente fundamental para nosotros poder acercarnos a la palabra de Dios. Como digo, con esta actitud de alegría, porque vamos a encontrarnos con Él. Para acercarnos con provecho a la palabra de Dios, me parece que es importante tener una actitud de diálogo con la palabra. ¿Cómo podemos dialogar nosotros con la palabra de Dios? Os pongo un ejemplo. Pensad cuando contemplamos un cuadro, cuando tenemos delante de nosotros una obra de arte que nos impacta, nos llama la atención por la luz, por los colores, por la figura, por lo que está representando, que causa en nosotros un impacto. Y podemos, si tenemos curiosidad y tenemos interés, fijarnos en pequeños detalles, en cada uno de los elementos que forman ese conjunto, y desde esa visión de cada uno de los detalles que forman ese conjunto, nuestra contemplación ha cambiado. Es más rica, es diferente, y probablemente nos ayuda incluso o nos invita todavía más a volver a contemplarla y percibir todavía otros elementos de los que no éramos conscientes en nuestra primera visión de esa obra. Y cuando los captamos, tenemos una visión todavía diferente, nueva, más enriquecida del conjunto. Eso es lo que significa este diálogo con la palabra de Dios. Si queréis también el ejemplo musical. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que hemos escuchado una pieza musical, una canción que nos ha gustado, que la hemos oído
muchísimas veces. Y un día, de pronto, percibimos pues que había algo en lo que nunca habíamos caído en la cuenta. Pues no sé, un tono de fondo o un instrumento musical que en un primer momento no habíamos percibido. Si nosotros nos acercamos a la palabra de Dios con esta actitud de diálogo, también nos vamos a dar cuenta de que esto es así. Porque a veces tenemos la sensación de que ya lo conocemos, de que ya la sabemos. Escuchamos la parábola del hijo pródigo. ¡Ay, cuántas veces la hemos oído! Pero si la volvemos a escuchar, no simplemente a oír, sino a escuchar con atención y fijándonos en algunos detalles, en algunas cosas que a lo mejor otras veces hemos visto más ligeramente, nuestra lectura va a ser mucho más rica. El Papa Benedicto XVI, en esta exhortación apostólica Verbum Domini, hablaba de la Sagrada Escritura, decía, era como una sinfonía, donde hay muchas voces, muchos sonidos, pero son todos armónicos, son todos formando parte de un conjunto, que es lo que da al final cuerpo a una melodía que es agradable, que es bella y que nosotros podemos percibir, pero que está constituida por diversos elementos. Pues así es la Sagrada Escritura. ¿Cómo podemos entrar nosotros en esta biblioteca tan enorme? ¿Cómo podemos hacer para no sentirnos perdidos? ¿Cómo podemos ir superando las dificultades? Pues hay muchas maneras de hacerlo. La primera y fundamental es nuestro deseo, como os decía, de diálogo y de encontrarnos con Jesucristo a través de su palabra. Pero eso significa también que hemos de poner de nuestra parte, porque supone un cierto esfuerzo y porque tenemos que dedicar nuestra atención, nuestro tiempo y nuestro interés. No podemos pensar, decir, bueno, esto que me lo den hecho y ya está. No. En un diálogo y en un deseo de encontrarnos con Jesucristo, hemos de tener esta actitud de voluntad de hacer esto. Y las dificultades, pues vamos a ir superándolas. Lo más interesante sería hacerse un buen itinerario de acercamiento a la palabra de Dios, sabiendo que es un camino que no tiene fin, que no vamos a empezar un día y llegará un momento en el que, me sé ya toda la Biblia, ya no quiero saber. No, porque, repito, es encontrarnos con el Señor y eso es un encuentro inagotable y es para siempre. Pero podemos comenzar, pues mirad, haciendo una cosa muy simple, lo que se llama una lectura continuada. Podemos elegir un texto. Yo aconsejaría lo siguiente. En la distribución que se hace de la palabra de Dios en las celebraciones litúrgicas, muy especialmente en la misa dominical, encontramos que se nos expone prácticamente el 100% de la Sagrada Escritura a lo largo de 3 años. Cada año, en el domingo, vamos leyendo un evangelio, en lo que se llaman los ciclos litúrgicos. El ciclo A es el evangelio de Mateo, el segundo, el B, es el evangelio de San Marcos, el tercero, el ciclo C, es el evangelio de Lucas. Pues este año litúrgico, que comenzamos con el Adviento pasado, lo dedicamos a leer completamente el evangelio de San Marcos. Cada domingo iremos página tras página escuchando esta lectura continuada del evangelio. Pues a lo mejor puede ser una buena oportunidad este año decir, pues voy a ir leyendo el Evangelio de San Marcos. Ahora después nos van a explicar un poco el Evangelio y nos van a ayudar a cómo poder leerlo y cómo poder profundizar en este texto del Evangelio. Otra posibilidad, ¿cuál puede ser? Pues decir, mira, llega el tiempo del Adviento, donde la distribución de las lecturas es diferente al tiempo ordinario y encontramos pues que hay muchos pasajes de libros proféticos, es decir, bueno, pues voy a ir
profundizando en algunos de estos libros proféticos, o incluso a lo largo del tiempo ordinario, en la distribución que se hace de las lecturas, encontramos siempre en la segunda lectura textos del Nuevo Testamento, de las cartas apostólicas, fundamentalmente las cartas del apóstol San Pablo. Pues podemos elegir también una e ir leyéndola así poco a poco. Es, en definitiva, marcarse un itinerario. Pero, sin embargo, para hacer esto necesitaríamos recordar cómo comenzábamos con el pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles. Necesitaríamos alguien que nos guíe, alguien que nos ayude, alguien que nos explique. ¿Quién puede ser este alguien que nos ayude, que nos explique? Mirad, en el 16º centenario de la muerte de San Jerónimo, que lo celebramos el año pasado, el Papa Francisco escribió una carta apostólica con esta ocasión y al final de ella dice lo siguiente: a menudo pienso en la experiencia que puede tener un joven hoy al entrar en una librería de su ciudad o en una página de internet y buscar el sector de libros religiosos. Es un espacio que, cuando existe, en la mayoría de los casos, no es solo marginal, sino carente de obras sustanciales. Al examinar esos estantes o esas páginas en la red, es difícil para un joven comprender cómo la investigación religiosa pueda ser una aventura emocionante que une pensamiento y corazón. Cómo la sed de Dios haya encendido grandes mentes a lo largo de los siglos hasta hoy. Cómo la maduración de la vida espiritual haya contagiado a teólogos y filósofos, artistas y poetas, historiadores y científicos. Uno de los problemas actuales, no solo de religión, es el analfabetismo. Y tenemos que reconocer que esto no sucede con la palabra de Dios. Necesitamos obras sustanciales que nos puedan ayudar a entender. Os decía que podemos proponernos una lectura continuada de textos, pero podemos hacerlo también en grupos. En muchas parroquias existen grupos de reflexión bíblica, hay ofertas de una lectura creyente de la palabra de Dios, hay grupos de lección divina que nos ayuda a orar, a meditar y a adquirir compromiso en nuestra vida desde nuestro encuentro creyente con la palabra de Dios. Y para esto, en la actualidad tenemos muchos recursos. Yo lo primero que os diría a todos es que la palabra de Dios, como decía San Jerónimo, que no se te caiga de las manos. Bien, no vamos a estar todo el día con la Biblia en las manos, pero sí tenerla muy cerca de nosotros. Y para esto es, a mi parecer, muy importante tener una buena edición de la Biblia. Hay muchas. En ocasiones encontramos que deseamos tener una Biblia en nuestra casa que nos ayude, que la tengamos cerca, que podamos usarla, y nos preguntamos, ¿cuál es la que puedo usar? ¿Cuál es la mejor? Que ese es siempre nuestro deseo fundamental. Hace muy pocos años se publicó esta Biblia, se llama la Biblia Joven, está editada por la editorial BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, con la editorial Verbo Divino, y usa el texto oficial que tenemos en España, que es la traducción de la Conferencia Episcopal Española. De hecho, esta edición de la Biblia se animó desde la Subcomisión Episcopal de Catequesis. Y aunque pone que es la Biblia joven, no es que esté pensada exclusivamente para jóvenes, pero como cualquier buena edición bíblica, ¿qué es lo que nos ofrece? Pues nos ofrece las herramientas y los instrumentos que nos ayudan a entender el texto. Una buena introducción a cada conjunto de los libros, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, una buena introducción a cada uno de los textos de la Sagrada Escritura,
con unas indicaciones para la lectura, para entender bien el mensaje. Y algo que a mí me parece que es bastante interesante, y es que entre las páginas del texto va ofreciendo también algunas indicaciones que nos ayuden. Por ejemplo, estoy abriendo ahora mismo el texto del Evangelio de San Mateo y encontramos pues que junto al texto aparecen anunciamos, que nos ayuda a ser testigos del Evangelio, actuamos, que nos ayuda a elaborar nuestros compromisos de vida desde nuestra lectura de la palabra de Dios, conocemos, nos va explicando algunos detalles de elementos que puedan ser difíciles, raros o que nos resulten un poco extraños a nosotros. Podemos tener también otra serie de elementos muy fáciles. Hay aplicaciones que podemos descargarnos en nuestros teléfonos móviles que son gratuitas y hay algunas que son muy sencillas. Por ejemplo, la buena noticia de cada día. Buscadla, que la podéis bajar con toda facilidad y ahí encontraréis el Evangelio de la celebración de la misa, de la Eucaristía de cada día. Y además viene acompañada de alguna pequeña meditación que nos ayuda a entender el texto, pero que nos ayuda también a nuestra oración personal. Hay otra aplicación que es quizá la última, la más novedosa de la Conferencia Episcopal Española, es una aplicación también gratuita que se llama la Liturgia de las Horas. Buscadla así, Liturgia de las Horas, y os saldré de la Conferencia Episcopal Española, la descargáis y ahí encontramos algo que también es interesante. Primero, las lecturas de la misa de cada día. Primera lectura, el Salmo responsorial y el texto del Evangelio, evidentemente la de los domingos también, pero encontramos también pues algo que para todos nosotros puede ser muy, muy positivo, y es poder rezar cada día, poder orar con los salmos. Sabéis que el libro de los Salmos es una especie de compendio, de conjunto de todas las oraciones del pueblo de Israel, que es una especie de vademecum, una especie de, no sé, conjunto de recetario que yo puedo tirar de él cuando necesito una oración de este tipo, de otro. Bien, es una posibilidad, pero eso es una visión, yo creo que demasiado corta de lo que significa orar con la palabra de Dios y en concreto orar con los salmos. Pero bueno, ahí tenemos esa posibilidad. Al final, de lo que se trata es de que todos podamos, como decía al principio, acercarnos con confianza, con alegría, a dialogar con la palabra de Dios, de lo que vamos a encontrar una gran riqueza personal. Y como decía también, lo podemos hacer comunitariamente con otras personas de nuestras parroquias. Los instrumentos los tenemos. El deseo de conocer más a Jesucristo a través de su palabra, yo creo que también lo tenemos. Pero lo que sí tenemos de una forma totalmente clara, absoluta y permanente es el deseo de comunicarse de Dios hacia nosotros, el deseo de dialogar con nosotros como un amigo habla con un amigo.